El Wrexham ha ascendido a la Championship y ya está en la segunda división del sistema inglés. Llevan 3 ascensos consecutivos y en este vídeo queremos responder a la pregunta de si van a poder ascender igual de rápido a la Premier League. Pablo, este es un vídeo muy especial en el que creo que deberéis estar todos muy atentos. No creo, quiero que estéis muy atentos porque es un vídeo en el que Pablo es serio candidato a desmayarse durante el transcurso del mismo. Muchachos, si me trabo más de lo normal, si soy aún peor periodista de lo normal, o si incluso me desmayo, que sepáis que no me encuentro nada bien, que esta mañana iba a ir al gimnasio a las 7:30 de la mañana y acabo llegando a trabajar a las 12:30, porque en el transcurso de esas horas he estado luchando por mi vida. No tengo fiebre, tampoco tengo gastroenteritis, simplemente llevo un mareo de 3 pares de pelotas. Tu novia es enfermera, médico, no sé la categoría, el caso Médico es de familia. Es que no tengo ni idea. Sí. Médico de familia. Sí. Juá, macho, a tope, ¿eh? Joder, a Yone. ¿Qué pasa con esto? Que la Yone le ha hecho un diagnóstico. Sí. Y entonces el diagnóstico ha sido que Pablo no va a morir. No ¿vale? voy a morir, pero Bueno. quizás estaría bien reducir los niveles de estrés y aumentar los niveles de descanso. Eso es un poco el objetivo de aquí al año que viene. Lo que sea, el caso es que Yone le ha dicho que no va a morir, pero eso no quita que las posibilidades de desmayo en este vídeo sean altas. Y esto hace que os quedéis hasta el final para ver si Pablo ha muerto o no. Quien haga en la barrita así para avanzar con previsualización es un imbécil. El minuto 15 igual desaparezco. Para el que haga el de la barrita, diga, ¿qué ha el listo pasado? de la Hagamos una cosa. Como a los 15 minutos o así, para quien lo haga en la barrita, Vale, me voy a tirar, ponte encima de la mesa. Vale, ¿vale? voy a ponerme alarma. A los 15 minutos. Vale, Nacho, después de este desvarío habitual de la media inglesa, vamos a intentar ahora hacer un vídeo ciñéndonos al guión, porque es un tema complejo en el que suele haber bastantes numeritos y queremos que quede claro y que pues, a la gente le entretenga y también sea capaz de responder a la pregunta de ¿el Wrexham va a estar en Premier League el año que viene y en 2 años en Champions League o no? Ya sabéis que es una de las historias más mediáticas y más conocidas en los últimos años del sistema futbolístico inglés, que no el fútbol inglés, porque hay que hacer siempre la aclaración. El Wrexham es galés, pero juega en el sistema inglés. Y es que todo empezó con Rob McElhenney y con Ryan Reynolds, las estrellas de Hollywood que veis en pantalla. Por supuesto, el de la derecha, además, es el ultra conocido actor de la saga Deadpool, que completaron la compra del Wrexham en febrero de 2021 y ahora vuelven a ser noticias, si es que han dejado de ser en algún momento, porque han encadenado 3 ascensos consecutivos, 2023, 2024 y 2025. De esta forma han hecho historia porque se convierten en el primer club que dentro del sistema inglés encadena 3 ascensos seguidos, con al menos uno de ellos dentro de las 4 divisiones profesionales, porque los otros casos, que ha habido bastantes, sucedieron todos dentro de la non-league. Siempre que alguien ha encadenado 3 ascensos seguidos han sido dentro del sistema semiprofesional o no profesional. Un día me leí un libro que trataba sobre ello. Qué bueno, no lo tendrás aquí detrás. Joder, qué suerte, ahora te lo puedes volver a leer. Increíble. Noma United, escrito por un tal Nacho González y que está en la venta en Panenka, Amazon y librerías. ¿Por qué? Porque ahí cuentan otros casos, un caso en concreto, de equipos que han estado a punto de hacer eso. 3 ascensos, todos consecutivos en el sistema profesional. Os hemos traído, por ejemplo, 2 casos rápidos para que os hagáis una idea de lo que decimos. Uno fue el Swansea City, que me encanta la historia del Swansea City, porque Estuvieron realmente cerca, ascendió de 4ª a 3ª en el 78, de 3ª a 2ª en el 79 y de 2ª a 1ª en el 81. Les faltó ese ascenso de 2ª a 1ª en el 80 y entonces habrían hecho historia. Que sepas, por cierto, que en el 86 estaban de vuelta en 4ª. Pero en 8 años. Fuera bromas, estas cosas que acojonante sucedían en el fútbol de hace años y que ya no suceden, en parte me dan penita. En 8 años subieron y bajaron todo el sistema Porque inglés. dependías incluso de los canteranos que te salían. Entonces subías con esos canteranos, te los fichaban y volvías a bajar. Increíble. El caso es que también, que es lo que cuenta aquí Noma United, también está el caso del Cambridge United, que es quien más cerca se ha quedado a hacer 3 ascensos consecutivos, todos dentro del sistema profesional, porque subió de 4ª a 2ª en 1990 y 1991, pero cayeron en el playoff de ascenso a la Premier League en 1992. Por tanto, el del Wrexham, por resumir, es el primero
que tiene que ver con 3 ascensos consecutivos y alguno de ellos, en este caso 2, dentro del sistema profesional inglés, porque el de National League a League 2 pasa de semiprofesional a profesional, por mucho que ya sabéis que a veces en National League, y el Wrexham es el mejor ejemplo, hombre, hay equipos que son puramente profesionales. Pero aquí vamos a preguntarnos o a responder a la pregunta de si van a poder hacer lo más difícil todavía, que serían 3 ascensos, que ya serían 4 consecutivos, todos ellos en el fútbol profesional, o lo que es lo mismo, pasar de League 2 a Premier League de años seguidos con ascensos consecutivos. Aquí nos vamos a centrar, además de en el fútbol, de la parte económica, que es la más importante del West Ham, porque evidentemente consigues muchos ascensos por lo bien que juegas al fútbol y por los jugadores que puedes fichar al ser un equipo que está en una dimensión completamente diferente a nivel económico que el resto de sus rivales. Por eso toda la información la hemos sacado de The Athletic con Chris Waterspoon y de Swiss Rumble. Estas 2 personas ahora mismo para mí son no papá y mamá, es que son el Espíritu Santo y la Virgen María. O sea, es bonito. Chris Waterspoon y Swiss Rumble, si os interesa la economía dentro del fútbol, son las 2 personas que tenéis que seguir. Y también en menor medida hemos usado Capology, para un poco que os hagáis una idea de la lista de salarios y de cómo funcionan los salarios y cómo ha ido rindiendo el West Ham deportivamente en comparación con los salarios que tenían. Al final nosotros no podemos tampoco predecir qué va a pasar la próxima temporada en Championship con el Wrexham, pero lo que sí podemos, al menos el método más fiable, es comparar con otros años cuál ha sido la situación del Wrexham en estas otras divisiones, para ahora ver en segunda división si tiene sentido que sigan con esta escalada y que hagan otro ascenso a la Premier. Así que eso es un poco lo que os vamos a intentar explicar. Luego también fijándonos un poco en la plantilla con lo que hay ahora mismo, para que veáis qué había pasado otras temporadas y qué puede pasar en la segunda división. Pero vamos a empezar hablando de ingresos, porque si el Wrexham consigue ascender en el futuro a la Premier League, mucho va a tener que ver con el músculo financiero que tenga para acometer este objetivo. Hemos tenido suerte porque el club acaba de publicar las cuentas de la temporada 23-24. Para que nos hagamos la idea, la temporada en la que estaban en League 2 ya ascendieron a League 1, no de esta que han ascendido a Championship. Y sus ingresos fueron de 26,7 millones de libras. Lo primero que llama la atención es que el 52% de esos ingresos procedió de fuera de Europa. Y no de la Unión Europea. No estoy contando aquí ni a Gales, ni Inglaterra, ni nada. No. El 52,7% de esos 26,7 millones de libras procedieron de fuera de Europa, principalmente de Estados Unidos. Sorpresa. Sorpresa. Esa cifra fue el récord en la historia de League 2 y supondría también la segunda cifra de ingresos más alta en la historia de League 1, una división superior, solo superados por los 27,4 millones del Leeds en la temporada 2009-2010. Aquí hay que quitar, en lo que he dicho de League 1, a equipos que disfrutaban de los parachute payments de la Premier League en League 1. ¿Qué son los parachute payments? El dinero que te da la Premier League los 3 años siguientes después de que desciendas. Por ejemplo, el Luton Town este año va a jugar en League 1 teniendo parachute payments de la Premier League. Además, esos 26,7 millones de libras fueron superiores a 11 equipos de Championship. Insisto, un equipo de League 2, un equipo de cuarta división, tenía más ingresos que 11 equipos de la segunda división. ¿De dónde venía todo este dinero, Nacho? ¿De la inversión de los dueños? ¿Son Ron McElhenney y Ryan Reynolds unos multimillonarios que están poniendo un montón de dinero y con eso están desvirtuando la liga? Pues podía serlo en quinta división, pero no lo han sido ni en cuarta ni en tercera, porque desde la compra en 2021 ellos dos han invertido 14,1 millones de libras. Eso sí, la pareja ya ha comenzado a dar paso a inversiones minoritarias y, es importante decirlo, ya no tiene el 100% del club, porque esto me parece muy inteligente. Tú eres un millonario con mucho dinero y tienes el 100% del club en quinta, pero si quieres competir en Championship, Ryan Reynolds y Ron McElhenney tienen mucho dinero, pero no son fondos de inversiones, ni mucho menos. De hecho, esta temporada la inversión de esos nuevos dueños ya ha sido de 18 millones de libras. Es decir, los nuevos dueños minoritarios ya han invertido más que lo que jamás invirtieron esta pareja. Y también es importante destacar que Reynolds y McElhenney, gracias a las inversiones de los nuevos dueños, ya han recuperado todo el dinero invertido. Aquí es donde hay que... Ya han recuperado todo el dinero invertido. Lo vamos a hacer a lo largo del vídeo, pero creo que es un buen momento para hacer esa distinción entre conceptos con el Wrexham. A mí con este club me parece que nunca debería usarse en términos demasiado relativos al romanticismo de una gesta del Wrexham. A ver, lo del Wrexham yo no lo considero una gesta, porque creo que no es un milagro deportivo teniendo en cuenta las cuentas que vamos a ver ahora. Ahora bien, del mismo modo, me parece que tanto Ron McElhenney como Ryan Reynolds han demostrado una visión de negocio espectacular. Eso es. Y que, ahora también os lo contaremos, han jugado siempre sin salirse de las reglas del juego.
Nunca, nunca. Que eso también es importante a la hora de, vale, no es una gesta romántica, pero tampoco han hecho nada ilegal, ni han, no sé, pervertido ninguna norma. Es gente que ha tenido una muy buena visión de negocio a la hora de elegir dónde hacer una inversión como la del Wrexham en un sitio como el norte de Gales. Para mí el mejor ejemplo es que no son el Manchester City, ni mucho menos, y tampoco son el Bournemouth de Eddie Howe, que no fue seguido, pero que fueron de League 2 a Premier League de forma casi consecutiva y que todo el mundo pues definió ese ascenso, esa subida como una fairy tale, como un cuento de hadas. Pues no es ni una cosa ni la O otra. el propio Luton. Claro. Cuando sube el Luton era de los presupuestos más bajos, no estaba ni en la mitad alta de presupuestos de Championship, por poner ese ejemplo. Entonces, bueno, ni una cosa que no hace falta envolverlo en un romanticismo que no tiene, como tampoco hace falta demonizar algo que tampoco merece ninguna demonización. ¿Dónde está la clave del West Ham? ¿Por qué han sacado tanto dinero y tanta ventaja a otros equipos cuando verdaderamente sus dueños tienen mucho dinero, pero en el mundo de los multimillonarios son dos actores o dos personajes de Hollywood? Bueno, aquí el punto clave es los ingresos comerciales. El porcentaje sobre los ingresos totales en la temporada 23-24 fue el más alto del país, entendiendo el país como también Gales. Con diferencia, el 74% de sus ingresos totales dependían directamente de los ingresos comerciales. Son 19,7 millones de libras que superan a 5 equipos de la Premier League 23-24. En lo que son los ingresos comerciales, el West Ham superó al Brentford, al Bournemouth, al Luton, al Burnley y al Sheffield United en la temporada 23-24. Todos ellos equipos de Premier League. De hecho, fueron los 19º con más ingresos comerciales en esa temporada, a pesar de ser un equipo de cuarta división. Es increíble. Increíble. Y todo esto, por supuesto, tiene mucho que ver con el mítico documental ya Welcome to Wrexham, que iniciaron tanto Ron McElhenney como Ryan Reynolds, y era una de sus ideas principales a la hora de comprar el club, convertirlo también en un producto audiovisual de primer orden y de impacto mundial. No les da ingresos directos como tal, pero sí que muchos millones indirectos de patrocinadores que consiguen llegan gracias a ese documental. Por poneros el ejemplo, tienen a United Airlines como patrocinador de la camiseta, tienen al HP, a la marca de ordenadores, procesadores, en la manga, y han vendido los derechos de naming del estadio a Stoke Cold Brew Coffee. Así que... Cosa que no conozco, pero en Estados Unidos está muy de moda. Yo es la primera vez que leo esta café marca, frío. No, tampoco he investigado mucho, pero típico café frío que está de moda en Estados Unidos. Pero fijaos, por ejemplo, en estas imágenes que vais a ver que, por ejemplo, claro, aquí veis a United Airlines, que está patrocinando desde pijamas hasta bolsas. Es que esto es increíble. Todo. Si tú vuelas con United Airlines en ciertos vuelos y vas a la clase superior, vas a business class, el pijama que te dan para que duermas es de West Ham. O sea, no te dan uno de United Airlines, te dan uno de West Ham. Y aquí hay una frase que me ha encantado de Felipe Cárdenas, un periodista de The Athletic especializado en el fútbol estadounidense, que dice: West Ham en Estados Unidos es una marca de celebrities, no es un equipo de fútbol. Y eso es importante para entender por qué han sacado tanto dinero gracias a el documental. Y aquí, Pablo, déjame decir que también veo venir gente que va a decir, bueno, esto se carga el romanticismo del fútbol, no sé qué. Pues me parece completamente lícito que este modelo de clubes de fútbol en lo que han convertido el Wrexham no te guste, ¿eh? Claro. Me parece perfectamente lícito y hasta comprensible, porque no es una historia, insisto otra vez en la palabra romántico. Yo lo que pasa es que, vuelvo a decir lo mismo antes, que no es un equipo que, hasta donde se sabe, se ha saltado las normas para llegar aquí. No se las ha saltado. Entonces eso pues nos puede gustar más o menos lo que representa, pero no son unos tramposos. Aquí venimos con el primer inconveniente o con el primer asterisco para la gente que piense que van hasta el año que viene en Premier League, pues que se lo piensen dos veces. Los ingresos de la temporada 24-25, que no los tenemos, se espera que sean prácticamente idénticos a los de la temporada 23-24. ¿Cómo es eso si está en una división superior? Bueno, porque en términos de documental, en términos de la audiencia de Disney Plus, de la audiencia que ve el Welcome to Wrexham, da igual en qué división estén. Es decir, los patrocinadores pagan tanto dinero al West Ham porque van a ser en el documental, y la gente ve el documental y estén en National League, en League 2 o en League 1. Por eso los ingresos comerciales esta temporada en League 1 han sido casi idénticos que la temporada pasada en League 2. Evidentemente, esperamos que este año en Championship aumenten los ingresos porque van a tener más exposición. Por ejemplo, la CBS en Estados Unidos emite con un mínimo de 155 partidos de Championship por temporada respecto al mínimo de 38 entre League 1 y League 2. Va a haber un aumento de los ingresos, pero aquí donde está la pasta
es en el documental. Y al documental le da absolutamente igual en qué división estés, porque directamente un yankee ni siquiera entiende lo que es una división, no entienden lo que es un ascenso. Ellos piensan, bueno, que les van cambiando de liga y que juegan contra otros equipos. ¿Cuándo hacer el draft? Claro. Entonces esto es muy importante que lo entendáis para responder la siguiente pregunta. ¿Cómo serán sus ingresos la temporada que viene respecto al resto de equipos de Championship? Hay que esperar, como he explicado, que gracias a que van a televisarse más partidos en Estados Unidos, los ingresos comerciales suban un poquito. Y además los ingresos por derechos de televisión van a subir 10 millones respecto al año pasado. Pero eso sí, aquí han llegado los chicos grandes y por mucho que le sumes cosas, el West Ham va a seguir estando muy lejos de muchos equipos de Championship, como vais a ver en la siguiente infografía que hemos hecho con los datos de Swiss Rumble. Todo esto son ingresos de la temporada 23-24 de equipos de Championship, menos el West Ham, que tenéis el asterisco, que son ingresos de un equipo de League One en la 24-25. Claro, West Ham, 30 millones de libras, Leeds United, 127, Leicester, 105, Southampton, 84, Norwich, 73, Watford, 57... Claro, estás muy lejos de poder competir con los chicos grandes de la segunda división inglesa. Y esto, Pablo, es lo que presenta un paradigma distinto al que hasta ahora se ha ido encontrando el Wrexham, porque cuando miramos los datos económicos del club galés, tanto en League One como en League Two, te das cuenta de que era una superpotencia que, al menos en términos económicos, todos sus datos daban la pista de que o iba a ser el más poderoso de la división o iba a estar entre los 3, 4 primeros, como para estar arriba, como para que lo lógico, si mirábamos sus finanzas, es que tuviesen el músculo para aspirar o a playoff o directamente a ascenso automático. Esto es la primera temporada que ya no va a pasar de una manera tan clara. Sobre todo que va a haber mucha diferencia entre los 3 primeros y ellos. Claro. Porque lo que tenemos que esperar, si mantenemos los 30 millones de libras de ingresos normales, más los 10 por televisión, una matemática fácil, se nos va a los 40 millones de libras. Van a ser uno de los primeros, pon otra vez la imagen, Jesús, si puedes, van a ser uno de los primeros a nivel del Bristol City, de entre los equipos que no cobran parachute payments. Con la Iglesia hemos topado, muchachos, los parachute payments, ya sabéis que son, como he explicado, el dinero que da la Premier League a los equipos descendidos, y en el primer año suponen 49 millones de libras. Por lo tanto, tanto Southampton como Ipswich, como Leicester, simplemente por los parachute payments, ya van a cobrar más dinero que el West Ham, sin contar otro tipo de ingresos. Y aquí hay que meter a un equipo que puede estar el año que viene en Championship cobrando parachute payments, Sheffield United. Si en la final que tenemos la semana que viene sube el Sunderland, el Sheffield United no cobrará los 49 millones de libras por parachute payments, pero cobrará 40. Cobrará 40. De nuevo, solo con parachute payments, el Sheffield United ingresará más que el West Ham. Es decir, vais a ser el top 5, pero con el top 4, vamos, siglos y años lo tuyo. Que insisto con lo que decía antes, esto de tener más o menos dinero no te asegura una posición final en la tabla, porque habéis visto entre todos estos nombres a Stoke City o a Norwich City, que han completado temporadas desastrosas. Watford también. El Watford, pero bueno, que al final sí que hay cierta lógica en cuanto a muchas posiciones que se distribuyen en la tabla y su situación económica. Son y cuarto. Ahí está. Bueno, voy a hacer como que hago... No, un poco más. Claro, entonces vuelvo a quedar. No, pero no me des a mí un primer plano, hombre, que se vea. Claro. Hay que hacer... Qué mal lo hemos hecho, ¿eh? Lo hemos hecho. O sea, te has desmayado cuando había un primer plano mío, te has levantado y entonces luego Jesús ha hecho un primer plano mío. Ha sido el peor intento de desmayo para engañar a la gente con el scroll este que he visto en mi vida. No puedo ni gastar ni un ápice de energía en reírme. Te has puesto en horizontal y ahora tu cabeza está dando muchos tumbos. Hostia puta. Salarios. Salarios. Ve tú con los salarios. Vamos a ver salarios, amigos, porque si seguimos hablando de economía tenemos que fijarnos también en la masa salarial del Wrexham. Y es que según The Athletic, en League Two, cuando estaban en cuarta división, recordamos temporada 23-24, su masa salarial era de 11 millones de libras. Y a falta de que los publique el Stockport County, que ascendió como primer clasificado, son los más altos de la historia de la cuarta división y habrían sido los séptimos en League One. Fijaos, habrían sido los séptimos más altos en League One y ellos estaban en League Two. Una cosa espectacular. Su coste de plantilla en fichajes en la temporada 23-24 era de 3,1 millones de libras, el que más de League Two, por 2 millones de diferencia y solo superado por 3 equipos de League One. Por tanto, es otra vez, vuelvo a lo de antes, que es una situación
que ya no va a existir más en el Wrexham, ahora en segunda división. Esa situación de estar jugando con un presupuesto de tercera en cuarta, evidentemente ibas a arrasar. Claro, estos son datos de The Athletic. Ahora vamos con los de Capology, que no tienen por qué encajar porque miden diferentes cosas. Por ejemplo, en Capology no se tiene en cuenta lo que cobran los entrenadores o el resto del staff. Vamos a ir año por año en los ascensos del Wrexham para explicaros cómo estaban a nivel salarial respecto al resto de la división. En la 22-23 tenemos un problema, y es que Capology no registra los salarios de National League, pero Nacho, hay un vídeo que publicaremos, espero que pronto, sobre un equipo llamado Dover, que nos dejaba un ejemplo que explica a la perfección la diferencia que había entre el Wrexham y el resto de equipos de quinta división. Sí, como no teníamos un desglose muy amplio de esas cifras, pues al menos os lo ponemos en un ejemplo. En esa temporada en National League, el Wrexham llega a cruzarse con casos como el del Dover, y es que los dos delanteros titulares del Wrexham, Mullin y Palmer, cobraban a la semana más que toda la plantilla del Dover junta. Ya veréis en el vídeo que sacaremos del Dover que era un caso muy extremo el del Dover, pero no deja de ser de la misma división. Y es que, de hecho, el club galés se había gastado 300.000 libras en el traspaso de Oli Palmer, que venía de la tercera división, mientras el Dover no había gastado ni una libra más de las que podía permitirse porque tenía una deducción de puntos salvaje y estaban condenados. Pero es un ejemplo para que veáis que en quinta división, que al menos por el paraguas de la Football League, como está fuera, y por lo que siempre se ha considerado National League, pues se considera Non-League, que es semiprofesional. Por esto también es por lo que os decía, luego en National League hay que poner el asterisco, claro. Hay muchos equipos que son profesionales a tiempo completo, o que incluso hay gente que es millonaria. Ellos, Notts County, Stockport County, que también hace un par de años, eran equipos absolutamente profesionales. Vamos ahora a League 2, ¿qué pasa cuando ascienden en el primer año? Bueno, que siguen siendo, según Capology, el equipo que tenía una masa salarial más alta, con 5,8 millones de libras, con solo 3 equipos superando los 5 millones de libras. Vamos ahora a la 24-25, en tercera, 2 años seguidos, igual aquí ya estaban más en la clase media, pues tampoco. Eran los terceros con mayor masa salarial, con 11 millones de libras, solo por detrás del Huddersfield con 11,4 millones de libras y el Birmingham City con 16 millones de libras. El tercero era el Wrexham con 11. Bueno, el cuarto no supera los 7,1 millones de libras de masa salarial. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que ha subido el Birmingham City, que ha subido el Wrexham y que alguien me tiene que explicar qué cojones ha hecho el Huddersfield. Alguien me tiene que explicar por qué el Huddersfield no ha ascendido. Pero creo que es un buen reflejo bastante rápido para empezar a explicar por qué está subiendo tan rápido el Wrexham y por qué lo normal, que no digo que sea imposible, pero lo normal es que ahora en Championship le costase mucho más, porque ahora llega a la liga de los chicos grandes. En Championship, para poner un poco en contexto, en esta temporada el Leeds se ha gastado en salarios 36 millones de libras y hay hasta 15 equipos que superan en masa salarial los 15 millones. Vuelvo al dato que os decíamos del Wrexham, 11 millones. Lo normal, por tanto, sería que ahora el Wrexham entre en Championship y no sea de los peces pequeños, bueno, esté en una posición como para... Oye, ¿y si damos un sorpresón? Pero yo no quitaría la palabra sorpresón. Claro. Las otras temporadas era hasta lógico, en Championship tiene pinta de que lo que nos dice, al menos la economía, quitando cualquier gestión deportiva, es que sí que empezaría a ser muy sorprendente ver un ascenso inmediato a Premier. Pablo, Nacho, entonces tengo dudas. Por un lado van a ingresar una pasta, solo por detrás de los para subpayments, por otro lado tienen que pagar un montón en salarios. ¿Qué narices va a pasar con el Wrexham la temporada que viene en Championship? ¿Van a ser de los que más dinero tienen o de los que no? Bueno, depende cómo quieras ver el vaso, si medio lleno o medio vacío. Ya hemos visto que serán los cuartos o quintos con más ingresos, quitando a los de para subpayments, como vais a ver aquí en un grafismo que me he currado muchísimo. No soy Rumble, yo. Mira, dale. Soy Rumble, ha hecho todo, yo he puesto el escudo y una flecha, ¿vale? Va a estar ahí, porque Norwich y Watford ya no tienen para subpayments, porque ya este va a ser su cuarta temporada en Championship tras el descenso, así que el Wrexham va a estar en torno a los 40 millones del Bristol City. Va a estar entre la clase alta de Championship respecto a ingresos. Además, el Fair Play de Championship les va a beneficiar, porque tanto en League 2 como en League 1 ellos tenían un Fair Play de limitar el gasto en plantilla a un porcentaje de tus ingresos totales, que para el Wrexham podía ser problemático en cierto sentido. En League 2 solo se podían gastar el 50% de sus ingresos y en League 1 el 60%. Pero ahora ya llegamos a un modelo de Fair Play muy parecido que el de la Premier League. Van a poder perder, después de amortizaciones, 39 millones de libras en 3 años. Como tuve unas pérdidas de tan solo 2,7 en la 23-24 y The Athletic espera que las pérdidas sean muy parecidas en las 24-25, van a poder gastarse este verano, después de amortizaciones, deducciones y de todo, 30 millones de libras.
Eso es una auténtica pasta, por el ejemplo que siempre ponemos, de que tú fichas a un jugador por 10 millones y lo divides entre los 5 años que tiene de contrato. Van a poder hacer muchos fichajes. Por ese lado nos sale ser positivo. Pero por otro, hay que decir, Nacho, que hay varios inconvenientes. Van a tener que gastar mucho dinero porque, según de nuevo The Athletic, los salarios medios de Champions y 23-24 fueron de 37 millones y los del West Ham de 11. Ahí hay un salto. Se te va a engordar ahí la nómina, ¿eh? No vas a poder fichar tanto porque, claro, tienes que aumentar los salarios de la gente que tienes o de los que fichas un montón. Sobre todo que, más allá de los que tienes, ves la plantilla y, hombre, te han ayudado a subir, pero ahora en Championship Claro. tienes que fichar bastante y es que es pura lógica. Ellos te van a decir, ok, pero esta es mi ficha, caballero, que si no me voy al Sheffield United. Claro, y para mí es, el que voy a decir ahora, el mayor problema de todos. Van a competir contra equipos que se están dejando toda su vida y toda su inversión por subir a Premier League. Os acabo de decir que el West Ham tuvo unas pérdidas antes de impuestos en la 23-24 de 2,7 millones de libras, ¿vale? Pues en la temporada 23-24, la misma, equipos de Championship como el Leeds, Leicester o Southampton tuvieron unas pérdidas superiores a los 80 millones de libras. ¿Veis a ver ahora la gráfica? Ahora ya entras en otro nivel. Madre. Aquí ni siquiera os he puesto al West Ham porque el equipo que menos perdió de Championship, el Plymouth Argyle con 3,5, perdió más que el West Ham en la temporada 23-24. Aquí ya no va ni de ingresos, ni de cómo rentabilizas, ni documentales. Estás entrando en una liga multimillonaria que funciona a pérdidas. A pérdidas absolutas. O sea, esto ya sí que es el salvaje oeste para un Wrexham. Hay otros 5 equipos, quitando Leeds, Leicester y Southampton, que perdieron más de 50 millones. Que el West Ham solo ha perdido 2,3. Que el West Ham es un equipo muy bien gestionado, que se están gastando el dinero que tienen. Pero claro, es que te va a llegar un Leicester City en la vida, otra vez, porque han vuelto a estar y va a decir, a mí me da igual. Me voy a gastar 80 millones. ¡Aparta! Me voy a gastar 80 millones. Documental. 80 millones de gasto y vuelvo a estar en Premier League. Madre mía. Bueno, aparte de todo eso, también queríamos incidir en otro tema que suele suceder cuando subes muy rápido, y son las instalaciones. Tienes que renovar muy rápido, directamente empezar a construir instalaciones nuevas, porque lo que te valía para National League no tiene nada que ver con lo que te vale para Championship. Leía, de hecho, en The Athletic que no es solo a un nivel de requerimientos de las propias competiciones, tienes que tener un mínimo, unos estándares, Sí, la clásica. una categoría. También es verdad que lo comentaban y coincido con ese análisis. A estas alturas en segunda puede haber perfectamente jugadores que te digan, oye, un momento, ya más allá de lo que me pagues y tal, yo quiero un gimnasio de primerísima generación. Sí. Bueno, primera generación en realidad sería el gimnasio más antiguo, ya me entendéis, de última generación. De última generación. No sé hablar. Mancuernas de madera, ¿eh? ¿Te imaginas levantando troncos, primera generación? Pero un gimnasio de última generación, porque si no me lo ofreces tú, me la está ofreciendo el vecino. Aquí sí que pasa. En tercera, cuarta, pues hombre, el vecino no tiene a lo mejor tanto poder de negociación. Aquí ya tienes que ir con el pack completo de club, que con todas las de la ley es de segunda. ¿En qué se traduce esto en el Wrexham? Para empezar, que quieren renovar su grada COP, uno de los fondos de su estadio, y esto también va a implicar un gasto económico importante, porque, si no me equivoco, nos vamos a ir a una cifra alta. Sí, hasta sí. que consigan ampliar la asistencia a la grada de COP hasta 12.600 personas. Por retomarlo con lo de antes, vas a ingresar mucho, pero tienes que pagar mucho más salarios que el resto, porque partes de una base mucho más baja y tienes que hacer ciertas reformas, no solo en el estadio, Nacho, sino también en las instalaciones deportivas. Eso es porque durante estos tiempos han estado incluso alquilando las instalaciones de Colliers Park, que pertenecen a la Federación Galesa. Así que ahora van a necesitar ya no solo entrenar en un sitio de última generación, sino uno suyo. Van a necesitar una ciudad deportiva y, por tanto, todo esto implica un gasto de primer orden. Por eso, todo me invita a pensar que ahora sí, esta temporada en Championship, exitazo absoluto sería establecerse. Sí. Y decir, vale, nos vamos a quedar en segunda incluso unos añitos. Pero esto es fútbol y todo lo que hemos hablado a nivel de economía se traduce en los jugadores. Y aquí es donde queremos poner ejemplos representativos de cómo el West Ham ha estado jugando no con otras reglas, pero sí con las cartas trucadas, teniendo todo el rato la mejor mano de la baraja, tanto en National League como en League 2 como en League 1. Porque, Nacho, han tenido constantemente una plantilla que ciertamente desvirtuaba la competición. Eran futbolistas de divisiones muy superiores jugando en una quinta división, como estos ejemplos que vamos a ver. Este punto os lo queremos también hacer ver, porque esto ya no va a existir en Claro. Championship.
cuando ellos estaban en divisiones inferiores siempre tenían jugadores que no tenía ningún sentido que estuvieran jugando ahí, porque venían de muy arriba. Ahora ya si estás en Championship, ¿qué jugador no tiene sentido que esté jugando ahí? Es que ya es fichar a, yo que sé, a un... Hay algunos casos que es como si cogiera el Wrexham y dice, me ficho a Adam Wharton del Crystal Palace. Pues hombre, eso ya no va a existir. Nadie va a dejar la Premier League por un documental. Entonces, había gente que sí que dejaba Championship por un documental y les ha salido bien. Este caso de pescar jugadores para una nueva división que están completamente fuera de ese nivel, que están mucho más altos, ya no va a existir. Os ponemos varios ejemplos. En su día, cuando el Wrexham estaba en National League, en la quinta división, ficharon a Paul Mullin, que es una leyenda del club después de su paso por la institución galesa, y lo ficharon tras marcar 34 goles en League 2. Has marcado 34 goles en cuarta y bajas a quinta. Que hay veces que cuando metes 34 en League 2, no es que te fichen en League 1. Es que te fichan en Championship. Es que un Bristol City de la vida dice, ojo, me lo ficho para Championship. Pues él baja a quinta. No fue el único. El antes mencionado Oli Palmer también bajó a quinta, pero él lo hizo desde más arriba, desde League 1. Increíble, bajó tío. de tercera a quinta porque evidentemente pues era un proyecto que tenía todo el poder de atracción, tanto económico como mediático para los dos. Y lo mismo que con Oli Palmer pasó con Elliot Lee. Elliot Lee también pasó de League 1 a National League. Este caso, que te ha hecho subir tan rápido de quinta a cuarta, por poner ese ejemplo, ya no existe en Championship, ya no tienes esa ventaja. Vámonos ahora, Pablo, a cuando suben a cuarta división, a League 2. Ahí vuelven a pescar jugadores que de primeras no tenía mucho sentido que estuvieran ahí. El primero de ellos es Jess McClain, que a pesar de que lo que suponía para un irlandés pasar de jugar 46 partidos en Championship, Jess McClain jugó 46 partidos en Championship con el Wigan a pesar de descender. Ha sido una pieza vital para un equipo de segunda división. No tuvo ningún problema para irse a la cuarta división. Y también un caso muy mediático fue Steven Fletcher, que a pesar de que hizo el cambio con 30 y pico años, es un futbolista que tenía 189 partidos en su carrera en la Premier League y pasó de una 21-22 en Championship y una 22-23 en la Premiership escocesa, es decir, en la primera división escocesa, a una 23-24 en League 2. Ahí tienes a McClain y tienes a Steven Fletcher, que están haciendo saltos hasta cierto punto de fe. Sí, luego está nuestro amigo James McClain, que como veis en pantalla, bueno, en el fútbol inglés, en el fútbol galés, sea donde sea, se está llevando esos insultos y esos Cafetazos. palitos. Esto es en Birmingham, donde le recordaron el odio que le tiene el fútbol inglés por, o buena parte del fútbol inglés, porque es un futbolista que voluntariamente, y ojo, lo hace ejerciendo el derecho que tiene para no hacerlo, no lleva el mítico puppy, la mítica flor, la amapola, con la que se rememoran todos los caídos del Reino Unido en todos los conflictos en los que se han visto implicados. James McClain siempre ha dicho que él, por respeto a su zona, a la zona en la que nació, por todos esos conflictos que hubo entre el independentismo irlandés y el ejército británico y por las masacres que se cometieron ahí en su pueblo, que él no lleva el poppy, más que nada por un tema de respeto a su gente en ese conflicto, que si esa poppy lo que significase sería un homenaje a la Primera y la Segunda Guerra Mundial, no tendría ningún problema. Creo que mucha gente se piensa que es solo Primera y Segunda Guerra Mundial. Como implica todos los conflictos armados en los que ha estado el Reino Unido, pues él, por respeto a su... Ojo, con esto también, entendedme, luego James McClain ha tenido algunos que otros gestos me parecen salvajadas, como por ejemplo bromear con temas tan serios como el IRA, O sea, no me estoy poniendo necesariamente del lado de James McClain, pero tiene una historia respecto al poppy que lo ha hecho también una figura muy polémica y a veces se ha llevado, si es solo por eso, me parece que a veces se ha pasado con el público. Bueno, el caso es que, por contaros una anécdota, esto es increíble, esta temporada en el Wrexham ha recibido un permiso especial a raíz de escenas como la que veías que le tiraban un vaso de café en Birmingham. Ha recibido un permiso especial por parte de la Football League para abandonar el terreno de juego siempre por el camino más corto al túnel de vestuarios o, por tanto, al banquillo. El resto de jugadores, si el banquillo está en la banda contraria, yo tengo que salirme por la banda más cercana y andar por todo el borde del campo. Esto ya James McClain no lo debe hacer. Esto le ha dado el permiso al menos la Football League para no hacerlo. Es el único jugador que tiene el permiso especial, porque si lo hace va a recorrerse toda la banda y corre el peligro de que le tiren proyectiles, de que le insulten, de todo. Ya está la historia que tienes que contar hoy cuando salgáis con vuestros amigos en una discoteca. Tal cual, la contéis. Pues ¿sabías que James McClain una curiosidad le pasó tal?
Vale, ahora vamos a esta temporada. ¿Qué ha pasado en League One? ¿Han sido también capaces de atraer talento de divisiones superiores? Pues mucho me temo que sí. Oli Rathbone ficha procedente del Rotherham, es decir, deja un equipo recién descendido de segunda a tercera para fichar por un equipo recién ascendido de cuarta a tercera. También Sam Smith, el que veis en pantalla, el fichaje más caro de la historia de West Ham, que ha costado más de 2 millones, era un futbolista ya contrastado en League One, de hecho había metido un carro de goles con el Reading, 11 si mal no recuerdo, y deja el Reading para fichar por el West Ham en enero. Eso es, al final el Reading, por poner un poco en contexto, era un equipo que ya estaba en tercera división y fichas por uno que acaba de subir de cuarta a tercera. No son casos tan extremos como los que hemos visto antes de McLean, o sobre todo el caso de Mullin, el caso de Palmer, pero también son casos para ir viendo que esto ya en Championship no lo vas a conseguir con tanta facilidad. Pero hay dos casos que me parecen no tan graves como... Bueno, o sea, graves no es la palabra, no tan claros como el de Mullin, pero que también son bastante evidentes. Sí. Ryan Lockman llevaba en el Hull City 4 temporadas seguidas jugando en Championship y llega ahora para fichar por un equipo de League One. Había estado, no me acuerdo su equipo anterior, pero creo, no sé si era Millwall, pero... el tema es que lleva 4 temporadas fuera en el Hull o fuera en otro, pero lleva 4 temporadas seguidas en Championship. Vale. Es verdad que cuando firma no había jugado tanto, pero hombre, es otro tipo que baja a una división respecto a otra. Y el que baja sin duda es Jay Rodríguez, mitazo del canal, también mitazo de la Premier League estos últimos años, que desde que lo fichó el West Ham en enero ha sido titular siempre que ha jugado y venía del Burnley en Championship, donde no era titular, pero que era un futbolista de rotación en un equipo que ha ascendido directo en Championship. O sea, un jugador que estaba peleando por ascender directamente a Premier League y que jugaba bastantes minutos en el Burnley, de repente se va a un equipo de League One. Había jugado, cuando se va al Wrexham, en el Burnley había jugado como más de 700 minutos en esa temporada. Es decir, no era un tipo acabado. Y te baja a League One para jugar en el Wrexham. Incluso también podemos añadir el caso de Arthur Okonkwo, que es uno de los grandes protagonistas desde la portería de este Wrexham, que llegó en 2023 cedido procedente del Arsenal, de la cantera del Arsenal. Los Gunners se hacían cargo un 60% de su salario y cuando ya el Wrexham para la siguiente temporada dijo, vale, nos lo tenemos que quedar en propiedad, le tuvo que ofrecer ser uno de los mejores pagados porque si no, no había manera de quedarse alguno de Okonkwo y lo consiguió. Pero todos esos movimientos responden a, insisto, un equipo que viene de un lugar mucho más humilde y que no tiene sentido, si no es a través de mucho dinero, pero que rompe un poco esas reglas de moverte en la zona que te debería corresponder. Siempre ha pescado, digamos, en zonas donde hay peces mucho más grandes de los que te debería corresponder. Eso ahora en Championship ya no debería suceder, al menos de una forma tan exagerada, y eso también me invita a pensar que va a desacelerar un poco este ritmo del Wrexham. Conclusión, ¿van a subir a Premier League? No tenemos ni la menor idea, porque el fútbol, gracias a Dios, no solo va de dinero y de jugadores, sino de que haya también sorpresas, como por ejemplo el Ipswich Town. Pero aquí hay dos datos que nos van a ayudar a pensar, sobre todo uno, que sufrir no van a sufrir y que va a ser una temporada en la que como mínimo se tienen que establecer en la segunda división inglesa. Voy a volver a decir el dato. Seguramente sean el equipo con más ingresos de toda la segunda división, quitando a los 3 descendidos y el Sheffield United, que son los equipos que cobran para subpayments. El tema es que ya por ingreso puro va a haber 3 o 4 equipos que van a ser mucho más favoritos que tú a la hora de lograr el ascenso, es decir, Leicester, Ipswich, Southampton y si no sube el Sheffield United van a ser favoritos por delante tuyo para subir, y luego además hay equipos en los que tú vas a tener más ingresos que ellos, pero que ellos ya tienen una plantilla formada con jugadores de Championship y que no tienen que hacer tantos gastos, por ejemplo, en una remodelación de estadio, en una ciudad deportiva inexistente, etcétera, etcétera. El Coventry con Lampard. Claro, el Coventry con Lampard, que de ingresos no sé ahora mismo cómo van, pero teniendo el mejor entrenador de la historia del fútbol inglés, lo tenemos que meter ahí. Jack Rudoni, tenemos que meterlo ahí al Coventry. Así que bueno, pues esto es fútbol, pueden ascender, pueden descender, pero la realidad nos indica que no nos puede sorprender si el año que viene se meten en playoffs. Si el West Ham es sexto, séptimo, octavo, tercero, cuarto, entra dentro también un poco de una lógica, aunque luego no consigan ascender. Creo que para ser justos con lo que, imagínate que ascienden el año que viene, sería el primer ascenso del Wrexham en esta racha, que sería realmente sorprendente. Sí, a nivel deportivo, o sea, de que has acertado muy bien fichando. Ninguno de los anteriores, viendo el contexto, es realmente sorprendente.
todos habían comprado muchas papeletas para ascender. En este ahora han entrado ya en el banco de los peces grandes. Es que quedar por encima del Leicester, Southampton y Ipswich es que es un sorpresón, es que te duplican en ingresos. Bueno, y luego ya hablaremos de... O sea, es adelantarse tanto que yo creo que ni siquiera lo hemos consultado al respecto, pero yo creo que si subieran a Premier tendrían ahí que acometer una inversión en instalaciones salvaje. Salvaje, porque es que la Premier, acordaos el Luton, que le dijeron, muchachos, aquí para meter las cámaras de televisión tienes que tirar medio estadio. ¿Qué estáis haciendo? Es que la lógica es Así año unos playoffs tontos, ganar otro año más, seguir remodelando el club. Estos tíos, Ryan Reynolds y McElhenney, ya están vendiendo, y está muy bien, no quieren vender el club, pero saben que con su inversión no va a ser suficiente. Ya están empezando a coger inversores, bueno, iba a decir extranjeros, son todos de Estados Unidos, evidentemente. Hombre, es el equipo de Estados Unidos. Claro, y en 2-3 años llegar a la Premier League y que la Premier League venda los derechos televisivos en Estados Unidos por un pastizal grotesco. La Virgen. Buah, la Premier, Richard Masters Richard diciendo, Masters "Guau, está". que me suban estos chavales, por favor. Que me suban estos chavales. Y hacemos el Sheffield United, no molestes. No fuera, molestes. fuera de aquí, quiero al USA Team. Ay. Bueno, amigos, pues nada, dejadnos en comentarios qué pensáis que hará el Wrexham en la próxima temporada de Championship y dentro de un año hablamos. A ver si han subido o han descendido. Joder.